Hola, bienvenidos a Diagnóstico. Hoy vamos a conocer a Carolina, una heroína de libro a la que le encanta todo lo que brilla. Por eso todos la conocen como Carolina Purpurina. Es la protagonista de un cuento de aventuras que ha escrito su hermana pequeña, pero además es una de la decena de niños que en España están diagnosticados de leucodistrofia type 4A. Junto a ella y su familia conoceremos los detalles de esta enfermedad degenerativa, pero también el poder que una ilusión infantil puede alcanzar. Creo que mi hermana es una chica única y diferente, que aunque tenga distintas capacidades, es muy feliz siendo como es. Enseguida conocemos a Carolina Purpurina y su familia. Antes, la actualidad de la semana. 114 farmacias de Castilla y León pueden ya dispensar medicamentos de prescripción hospitalaria gracias al acuerdo de Concil y SACIL. El objetivo, evitar desplazamientos innecesarios a los pacientes. El farmacéutico es un profesional sanitario, formado, cercano, de confianza, que va a ser el que haga la entrega de esa medicación hospitalaria. El programa comienza con 70 pacientes seleccionados en la provincia de León, aunque está previsto generalizarlo. Una vez de que los servicios de farmacia hospitalaria vean la idoneidad del paciente, que es lo primero que hay que ver, la estabilidad del paciente, la falta de efectos secundarios que puedan comprometer el tratamiento para poderlo extender a la mayor cantidad de pacientes posibles. Tras León, el programa se extenderá a El Bierzo y posteriormente al resto de provincias de la región. La asociación El Defensor del Paciente recibió el año pasado 2.000 denuncias de presuntas negligencias médico-sanitarias, más que en 2023. En total, durante 2024 se notificaron a la asociación más de 14.000 casos, de los cuales casi 800 han sido con resultado de muerte. Según la memoria anual publicada por este colectivo, las malas praxis más habituales son intervenciones mal realizadas, atención deficiente, infecciones hospitalarias y altas precipitadas. En 2025 habrá casi 300.000 nuevos diagnósticos de cáncer, más de 800 cada día. Son cerca de 10.000 más que en 2024. Sin embargo, gracias a innovaciones como la medicina de precisión, los fallecimientos han descendido y la supervivencia se ha duplicado en los últimos 40 años. Aunque no en todos los tumores, el cáncer de pulmón en mujeres, por el aumento de su consumo de tabaco, crece 2,4 veces respecto a 2006. Que está a punto de cruzar la línea que le separaba del cáncer de mama como principal causante de muerte por cáncer en las mujeres en nuestro país. Son los datos recogidos por SEOM y Redecam. Revelan que el tumor que más se diagnosticará este 2025 será el de colon, también uno de los más mortíferos. El cáncer es el responsable de más de 1 de cada 4 muertes en España. Carolina Purpurina es un libro inspirado en mi hermana mayor, una niña con discapacidad. Pero esta no es solo una historia de discapacidad, es un relato de capacidad, un cuento universal para niños y mayores. Todos llevamos un Carolina Purpurina dentro, tenemos altibajos y momentos de dificultad, pero con una actitud positiva y de lucha materializada, en este caso con la magia de un puñito de purpurina, siempre salimos adelante y se puede disfrutar de la vida. Carolina Purpurina me trova. Ella es Carolina, o como la llaman en su casa, Carolina Purpurina, porque le encanta todo lo que brilla y porque da luz, porque es capaz de inventarse toboganes para salvar barreras, o porque ve en una escoba y su imaginación el mejor juguete que un niño puede tener. Carolina tiene una enfermedad rara, la leucodistrofia type beta 4A, que impone limitaciones, pero no impide que con amor y un puñado de purpurina, la vida sea brillante. Su forma de vivir, de ver el mundo, sus aventuras, han inspirado a su hermana Isabel, que junto con su madre Laura ha recopilado sus momentos más divertidos en un libro que está llegando al corazón de los niños de todo el mundo. Isabel, ¿quién es la protagonista de Carolina Purpurina y por qué decidiste escribir este libro? La protagonista de este libro es Carolina Purpurina y pues es la más divertida y desde muy chiquitita la llamamos así porque le gusta todo lo que brilla. Entonces la empezamos a apodar así, Carolina Purpurina. Y después yo de ese personaje lo basé a las redacciones del colegio. ¿Es tu hermana mayor? Sí. ¿Y por qué decidiste escribir el libro? Porque he ganado bastantes premios literarios
y en uno de ellos me dieron la oportunidad de publicar. Entonces le dije por qué no publicar sobre Carolina purpurina, y ahí fue cuando nació la idea de publicar el libro. Carolina, te veo con el libro. ¿Te gusta que tu hermana haya escrito un libro sobre ti? Sí. ¿Cuál es el capítulo que más te gusta? Es de la amiga Patricia. ¿Y es tu historia favorita? Era mi cumpleaños y se queda a dormir. ¿Se queda a dormir contigo tu amiga? Sí. Porque esto es un poco lo bonito del libro, ¿no? Que al final la discapacidad o las capacidades diferentes son una característica de Carolina, pero no son la principal, ¿verdad, Isabel? No, no es la principal. ¿Tú cómo describirías a tu hermana? Yo creo que mi hermana es una chica única y diferente, que aunque tenga distintas capacidades, es muy feliz siendo como es. Laura, Carolina purpurina tiene leucodistrofia type 4A. ¿En qué consiste esta enfermedad? Es una enfermedad genética de origen es neurodegenerativa, es una enfermedad crónica muy rara. En España actualmente hay solo 10 casos diagnosticados y unos 300 en el mundo, aunque realmente creemos que existen muchos más sin diagnosticar. La leucodistrofia type beta 4A es una de las 100 leucodistrofias conocidas, enfermedades neurodegenerativas con una base genética y en las que está afectada principalmente la sustancia blanca del sistema nervioso central. La mielina es una sustancia blanca que recubre todos los nervios y que permite que el impulso nervioso viaje desde el cerebro al resto de las partes del cuerpo. Y las leucodistrofias tienen en común a la mielina porque es lo que se ve afectado en estas enfermedades, bien porque no se forma la mielina desde un principio, desde el nacimiento, las conocidas como hipomielinizantes, o bien porque debido a una mutación genética, pues de repente la mielina empieza a degenerarse y son las que se conocen como desmielinizantes. Una mutación en el gen type beta 4A localizado en el cromosoma 19 es el origen de esta leucodistrofia. Condiciona los impulsos nerviosos y puede dar lugar a una disfunción o pérdida de células en el cerebro. Se han identificado más de 30 mutaciones en el gen type beta 4A. La forma de manifestarse en cada persona, por tanto, es única. Podemos tener desde un aspecto muy leve de la enfermedad en niños pequeños que van adquiriendo sus hitos motores, a lo mejor un poco lentos o no, pero van progresando y empezar a perder. O podemos tener niños que tienen un neurodesarrollo aparentemente normal y empiezan después a tener alteraciones motóricas. El espectro puede ser muy amplio de la enfermedad y podemos encontrar distintas afectaciones, unas mayores y unas más severas. Y también es un reto diagnóstico porque al principio puede ser un niño normal que después tiene alteraciones y en esos momentos saltan las alarmas y es a partir de ahí que se desencadenan todas las pruebas diagnósticas. Ya desde el nacimiento pueden aparecer los primeros síntomas o tal vez manifestarse al comienzo de la adolescencia. Pero esta enfermedad, que es degenerativa, que poco a poco va dejando sin movilidad y con altos grados de dependencia y con muerte prematura, es una enfermedad de niños. Lo más relevante de esta enfermedad son las alteraciones en la movilidad, las alteraciones motóricas, no solo a nivel de movimiento del cuerpo, sino también a nivel de la articulación de las palabras, que se llama disartria, alteraciones del equilibrio, que se llama ataxia. Retraso en el desarrollo de hitos motores, como andar o sentarse, pérdida de estas habilidades, problemas para articular palabras, anomalías en el movimiento, son algunas de las manifestaciones de esta enfermedad. Otra cosa muy importante en la progresión de la enfermedad es la aparición de espasticidad, que es como una tensión, aumento de tono y de tensión de los músculos de las piernas. La resonancia magnética que detecte si hay afectación del sistema nervioso central y análisis genéticos que confirmen si hay mutaciones en el gen type beta 4A determinarán un diagnóstico que, a pesar de los avances en las pruebas genéticas, sigue siendo un desafío. Estamos seguros de que no hay 10 casos en España, habrá muchos más y es una enfermedad que está claramente infradiagnosticada. Son enfermedades raras y ultra raras. A Carolina
le costó 3 años de pruebas llegar hasta las 6 letras que definirían su enfermedad. ¿Cuándo supisteis que tenía esta enfermedad y cómo fue el proceso hasta que conseguisteis este diagnóstico? El proceso fue muy largo, 6 años de pruebas, hasta que cuando Carolina acaba de cumplir los 6 años, gracias al análisis genético, pues nos dieron el diagnóstico que era una leucodistrofia asociada a la mutación del gen TUF beta 4A. Pero vosotros ya habíais ido notando que tenía dificultades. Sí, yo siempre la comparaba un poco con Isabel, con su hermana, que se llevan 14 meses, porque yo veía cosas que me llamaban un poco la atención, pero Carolina siempre pasó todas las revisiones del niño sano sin ningún problema. Es verdad que los síntomas eran leves, porque andó tarde, pero llegó a andar. Se caía mucho, pero bueno, te dicen hay niños más torpes que otros, no hablaba muy bien, muy claro, pero lo asociaban al bilingüismo en casa, y yo lo comparaba con la hermana que estaba inmersa en este mismo, vamos a decir, lenguaje español, francés, y hablaba por los codos, ¿no? Pero te dicen cada niño tiene su ritmo, y entonces es cuando empieza con 3 años el colegio, que el primer día me dicen, pero esta niña ¿qué tiene? Y yo digo, pues es lo que yo llevo 3 años preguntando al médico, que veía ciertas cosas que en la consulta es verdad, es muy complicado a veces de diagnosticar en una consulta de un médico generalista, ¿no? Y a partir de ahí, a partir de los 3 años, es cuando empezamos más seriamente a hacer muchas pruebas, y que tras 3 años de pruebas conseguimos llegar al diagnóstico, pero es un camino muy largo, ¿eh? ¿Cómo es el día a día con Carolina y con el resto de los hermanos, que sois 4 hermanos? Yo creo que el día a día con Carolina es muy divertido, y también con nuestros hermanos, porque hoy en día solo son de hijos únicos, y encontrarse una familia numerosa es muy divertido, nunca nos aburrimos. ¿En qué consiste el tratamiento de Carolina, teniendo en cuenta que de momento no hay cura? Pues actualmente no existe ningún tratamiento para la leucodistrofia, entonces simplemente intentamos paliar un poco los síntomas a través, pues, de la rehabilitación, de fisioterapia, pero la verdad que no hay nada como tal. No hay cura para la leucodistrofia TUF beta 4A. Desgraciadamente, a día de hoy, cuando recibes un diagnóstico de leucodistrofia, suele significar que solamente puedan ayudarte a controlar los síntomas, pero no a curarte. El tratamiento realmente de soporte corre a cargo de la rehabilitación. No tenemos una molécula, un tratamiento que mejore el pronóstico. Sabemos que será progresiva y sabemos que irá teniendo manifestaciones de deterioro neurológico de forma progresiva. La fisioterapia, o en sentido más amplio, la rehabilitación, es la piedra angular sobre la que se sustenta el mantenimiento de la calidad de vida de los niños con esta enfermedad. La rehabilitación se divide en valoración médica por el médico rehabilitador, que son las consultas médicas donde valoramos todos estos aspectos en la consulta clínica, y después los tratamientos como tal los hacen los equipos de los centros de atención temprana o las clínicas especializadas donde están los fisioterapeutas, los terapeutas ocupacionales, los logopedas, que son los que llevan las técnicas a cabo en cada niño de forma individualizada. El fin de esta labor siempre será preservar en lo posible la movilidad de cada niño. Mantener la autonomía de los niños, la independencia en aquellos que llegan a caminar, alargar todo el tiempo posible esa fase de marcha independiente, de que puedan ser autónomos en la mayoría de sus tareas, y en los casos de progresión, pues intentar ir ayudando pues con soportes. En el caso de Carolina, ese objetivo se traduce en controlar la rigidez y que no le provoque dolor. Carolina ha tenido una evolución en los primeros años bastante estable. Se mueve un poquito con pasos con ayuda dentro de casa, y se mueve también un poquito con un soporte de seguridad con un andador. El objetivo fundamental ahora mismo, pues, es prolongar todo lo que se pueda la capacidad de dar esos pasos, que aunque no son pasos funcionales que le permiten moverse de forma independiente ni por casa ni por el cole, pero esa capacidad de dar pasos de forma asistida es un tesoro, y hay que prolongarla lo más que se pueda. Estas terapias no siempre reciben el apoyo público que las familias necesitan. La terapia acuática
no está incluida en los servicios sanitarios, que ella es lo que le ha mantenido y ha sido un soporte para ella fundamental. Todos los artículos que prescribimos a nivel ortopédico tienen un coste elevadísimo de precio, y eso también es un hándicap para las familias que tendríamos que tener un poco un margen más amplio de prestaciones para ellos. Es una de nuestras luchas el que reconozcan el que la fisioterapia debería estar incluida, porque esto hace que se aumente el gasto sanitario para las familias mensual de manera tremenda. Una de sus luchas, pero el principal afán, tanto de la Asociación Europea contra las Leucodistrofias como para la Fundación TUP4A, es el apoyo a la investigación. Al final son dificultades de las enfermedades que no son muy prevalentes, como es este caso, y en las que la investigación es muy importante. ¿En qué trabajos centráis ahora mismo vuestras esperanzas? Bueno, ahora mismo hay varias vías en Estados Unidos. Hay varios ensayos clínicos que esperemos que salgan adelante. No sabemos muy bien todavía fechas. Como padres tenemos prisa porque es una enfermedad neurodegenerativa, entonces queremos ya los tratamientos ya. El problema es que todo lleva mucho tiempo, son tratamientos muy costosos y luego también hay muchas trabas burocráticas. A lo mejor un ensayo clínico que se va a hacer en Estados Unidos, nos estamos luchando para traerlo aquí a España, pero bueno, luego está la Agencia Europea del Medicamento y muchas, no trabas, pero sí que trámites, que esto en el tiempo se prolonga mucho. Y por ejemplo, Carolina, si veis en el libro, en las fotografías aparece de la mano de la reina Leticia. Hoy en día sería imposible esa imagen porque no se sostiene sola. Entonces tenemos prisa porque es una enfermedad neurodegenerativa. No es decir, ella está en silla de ruedas, pero bueno, llegará así toda su vida. No, el problema es que van perdiendo todas las capacidades. A pesar de que no hay más de 300 diagnósticos en el mundo de leucodistrofia TUP4A, existen varios proyectos de investigación en marcha. Uno de los más avanzados lo lidera la Fundación Loren en Estados Unidos. Ha desarrollado un fármaco con el que ya está tratando a un solo niño, Connor. Ya ha recibido 3 dosis de este tratamiento. La primera fue en septiembre, la segunda fue en octubre y la tercera ha sido ahora mismo este diciembre. El medicamento que está recibiendo Connor es una terapia antisentido. No curará la enfermedad, pero sí puede paralizar su progresión. Lo que se trataría con una terapia antisentido es de cronificar la enfermedad. Es decir, que los pacientes pudieran vivir con esta enfermedad sin que conllevara una muerte prematura, una menor esperanza de vida. Connor es el primero, pero el desarrollo del fármaco implica seguir administrándolo a otros muchos niños. Y hay varios niños que están siendo candidatos y uno de nuestros objetivos es poder contribuir a que este tratamiento pueda llegar a España. No es el único proyecto en el que las familias depositan su confianza. El más antiguo lo encabeza desde Filadelfia la descubridora del gen causante de este trastorno, la doctora Adeline van der Ver. Ella lleva unos cuantos años con una investigación que debería derivar en un ensayo clínico basado en terapia antisentido. Esta investigación en principio se va a llevar a cabo, el ensayo clínico, con la colaboración de una empresa biotecnológica de reciente creación, se llama Synaptics Bio. Este ensayo clínico podría llegar en 2026, aunque la esperanza de los afectados está en las terapias génicas, para buscar una curación. Muchas expectativas, porque tenemos claro que la terapia génica y todos los tratamientos que tienen que ver con edición genética es lo que puede dar la solución a muchos problemas que tienen origen genético, ¿no? Y hay muchos medios destinados a este tipo de investigaciones y cada año se aprueban un montón de fármacos para esto. Entonces nuestra esperanza es que a no mucho tardar esto se pueda llevar a cabo. Ese objetivo para el que Carolina Purpurina recauda fondos destinados a investigación. Un puñado de polvo brillante
que está haciendo mucho por las personas con esta enfermedad. El proyecto de Carolina Purpurina es muy especial para nuestra fundación. Está teniendo mucha presencia en medios, en redes, y cada vez que tiene presencia en medios y en redes se está hablando de la leucodistrofia, se está hablando de la leucodistrofia asociada al gen beta 4A y se está hablando de la fundación. Lo que supone es mucha visibilización de las leucodistrofias. El libro es un medio de que se nos conozca y además un medio pues muy amigable, ¿no? Es una manera muy cercana, muy cariñosa de presentar una realidad que es muy dura. La historia de Carolina ha conmovido a medio mundo. Ha sido traducida a varios idiomas y se ha posicionado ya desde su publicación entre los primeros puestos en ventas en literatura infantil. No ha faltado el cariño en la gira en la que Isabel, Laura y Carolina han promocionado este libro. El eco de esta historia de amor entre hermanas no está solo entre los niños con capacidades diferentes, y eso es porque la discapacidad es una realidad que forma parte del relato, pero no es el eje central. El poder hacer un libro que tenga un libro de éxito como este, cuya protagonista sea una niña con discapacidad y que ese no sea el rasgo más característico, ¿no? Que contribuya a empoderar a las personas con discapacidad y a normalizarlas, ¿no? en los libros de ficción. El capítulo favorito de Carolina es Ajo Zapatilla, pero ¿cuál es el tuyo? Mi favorito es Yo no soy rara, que es el penúltimo capítulo de los 12 capítulos que hay, y pues habla de a Carolina le invitan a ver un partido de la Liga y pues nos invitan a Carolina y a mamá, y como siempre yo no estoy invitada. Porque los hermanos de los niños con capacidades distintas siempre estamos ahí para el trabajo y las responsabilidades, pero en cuanto a la fiesta, cero patatero. Entonces en ese momento intenté discutir mi entrada y conseguí una entrada al partido, pero ¿qué pasó? Un día antes, en el recreo, jugando al fútbol, me hicieron una zancadilla y cuando el doctor dijo la palabra esguince, fue la peor noticia de todas porque tenía ganas de conocer a los jugadores, pero mi hermano lo festejó mucho y vimos a Carolina en la tele. ¿Tú al final no pudiste ir? Bueno, pero tu hermana te explicó cómo lo vivió, ¿verdad? Sí, me lo relató segundo a segundo. Y todo esto que tu hermana te cuenta, luego lo podemos ver en el libro, en fotos, en dibujos, en ilustraciones. Sí, de hecho al final del libro, después de los 12 capítulos, hay una parte que se llama anexo fotográfico donde hay una foto que inspira cada capítulo. ¿Cómo ha sido el proceso de elaboración del libro, las ilustraciones, etcétera? El proceso de ilustración ha sido un poco divertido, pero también difícil. Primero porque como niños como Carolina no saben leer, las ilustraciones tenían que ser para ellos muy adaptadas para que puedan entender el contexto sin leerlo. Y luego también como el libro está basado en la vida real, no son personajes ficticios, son personajes que tienen boca. Y es decir, alguna vez mis hermanos decían, yo soy más guapo, yo soy más feo, yo soy más guapo. Sí, durante semanas, durante el día, la ilustradora nos enviaba los diferentes dibujos y por la noche después de cenar los poníamos encima de la mesa y decidíamos pues, qué personaje iba y cuál no. ¿Y va a haber más libros? Yo quiero que haya una saga de libros Carolina Purpurina y ya estoy escribiendo mi segundo libro que va a ir sobre las aventuras de Carolina Purpurina durante la gira y se va a titular Carolina Purpurina, Brillantes aventuras de Gila. Claro, porque para la presentación de este libro habréis recorrido muchísimos colegios, muchísimas ciudades. ¿Cómo ha sido esta gira? Esta gira ha sido apasionante, cada día era un lugar, descubrir nuevos sitios, nuevos niños, conocer a nuevas personas, ha sido un momento único. Carolina, ¿tú has disfrutado también de la promoción y de la gira del libro Carolina Purpurina? Sí. ¿Cómo os sentís con la acogida impresionante que ha tenido en tan solo un año esta historia? Pues es que no nos lo explicamos todavía y es increíble. En estos meses el libro se ha traducido a 5 idiomas, tenemos lectores por todo el mundo, porque en inglés el libro ha tenido difusión en países como China, Japón, Nueva Caledonia, India, Corea, y todos los días en redes sociales recibimos fotos de lectores por todo el mundo. Es muy emocionante, la verdad, que haya llegado así.
Y yo creo que es porque hay muy poca literatura infantil protagonizada por niños con discapacidad o con enfermedades raras, y la poca que hay, pues la enfermedad está muy en primer plano. Hablamos de la enfermedad, a lo mejor para conocer los síntomas, etcétera, es muy didáctica. Y al final lo que hemos hecho es un libro de aventuras donde la protagonista tiene unas características diferentes, pero igual que, por ejemplo, Pippi Langström podía levantar un caballo, ella, su enfermedad hace que a lo mejor tenga menos, de comillas, sentido común o menos racional que el resto de niños, entonces hace unas situaciones muy divertidas, y es lo que hace que a los niños les encante, bueno, niños y mayores, porque tengo que decir que el libro también lo está leyendo muchas personas mayores y les encanta. ¿A ti te gusta ser su hermana? Me encanta ser su hermana y bueno, también la de mis hermanos, porque como dice mi madre, que la relación más larga de la vida no es ni con tus padres, ni con tu novio, ni con tu marido, sino con tus hermanos, porque siempre estaremos ahí para Carolina. Ese es el verdadero poder de Carolina Purpurina, Brillantes aventuras sobre ruedas, porque brillo es lo que no le falta a esta historia de amor entre hermanas, ni esa luz o ese punto de vista de ternura e inocencia que nos muestra que siempre hay aventuras por vivir, aunque la situación no sea sencilla. Hay días que no son fáciles para ella, no muchos, pero cuando veo que está triste porque no puede hacer lo que otros niños, está con la poción mágica que todo lo cura. Un gran bote de purpurina que escondo debajo de la cama. Si se queja de las piernas, le echo un poco por la zona dolorida, como si fuera sal sobre un huevo frito. Si está triste, le pongo un puñadito de purpurina en la mano y le digo, sopla, Carolina. Y todos los problemas vuelan y desaparecen en el aire, como la purpurina. Sus problemas en el aire se van. Contagiados de la alegría que transmite Carolina, siempre sonriendo, y del tesón de su familia en esta carrera contra el tiempo, llegamos al final de nuestro programa, con la esperanza en que los resultados de la ciencia lleguen a la velocidad suficiente, ayudados tal vez por un puñado de purpurina. Nos vamos, pero en unos días volvemos, así que no nos fallen, que les esperamos.